Buenos días, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de trompetas. Hace un tiempo atrás me llegó un meme por WhatsApp que decía: estaba pasando tan bien este día sábado cuando me di cuenta que era miércoles. Y bueno, hoy día es sábado para nosotros, pero dentro de nuestro calendario habitual es un día lunes. Pero nosotros celebramos un día de sábado, día de trompetas. Quiero enviar también un cariñoso saludo a todas las personas que nos están viendo a través de internet, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España también. A todos ellos también un feliz día de sábado. En la Biblia, el shofar o trompeta es un tipo o símbolo de la voz de Dios. Hay algunas escrituras que no hablan al respecto. Cuando Dios se dispone a hablar, a dar su mensaje profético, se oye el sonido de su trompeta que representa su voz. Veamos una escritura, vamos a Apocalipsis, al capítulo 1, al versículo 10, donde hay una escritura que nos habla acerca de el sonido de la voz de Dios. Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. También en el capítulo 4, en el verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Hay otras escrituras también en el Antiguo Testamento, Éxodo 19, Isaías capítulo 6. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, en el verso 16, nos dice que el Señor anunciará su venida o regreso con voz de arcángel y trompeta de Dios. Lo mismo también se dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 52. En las Escrituras vemos que cada inicio de mes, la luna nueva, cada día de reposo, un día de sábado, y en cada fiesta se anunciaban con el sonido de las trompetas. Y estas podían ser de plata o también el shofar. Veamos Números, capítulo 10, verso 10. Números, capítulo 10, verso 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el eterno vuestro Dios. Es evidente la estrecha relación entre el sonar de la trompeta, el conocer los tiempos y el mensaje profético. Cuando Dios quiere comunicar su palabra, el deseo de su corazón lo hará al sonido de las trompetas, como un mensaje profético, en el tiempo y la fiesta señalada por él. Salmo 81, verso 3. Salmo 81, verso 3. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Dios desea que nosotros seamos un pueblo entendido de sus tiempos. Que como hijos de luz nosotros aprovechemos bien el tiempo y seamos entendidos de su voluntad. Que andemos en su tiempo y que nos movamos al sonido de su trompeta, al sonido de su voz, bajo su voluntad. Números capítulo 10.
Verso 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Nuestra iglesia tiene una comprensión acerca de esta fiesta. Se entiende que ellas anuncian la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad, a escala mundial. Representa un momento absolutamente decisivo en la historia de la humanidad. Esta fiesta, la fiesta de trompetas, representa nada menos que el retorno de Jesucristo a la tierra para establecer el reino de Dios. Y el retorno de Jesucristo es la culminación de todos los sucesos anunciados por el sonido de las trompetas proféticas. De todas las profecías de la Biblia, ciertamente que esta proclama la noticia más alentadora que podría darse a este mundo decadente, a este mundo lleno de pecado. Esta fiesta representa el cumplimiento futuro de numerosas profecías que hablan de un Mesías que vendrá como rey conquistador y que regirá este mundo con poder y con justicia. Veamos esta profecía que se encuentra en el Salmo 45. Vamos entonces a las Escrituras, vamos al Salmo 45, que nos profetiza la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. Es un salmo mesiánico y en tal carácter fue citado en la epístola a los Hebreos. Es un salmo masquil, es decir, tiene un propósito específico para enseñar a los oyentes, para instruir, y fue escrito por los hijos de Coré. Y también es un salmo para el músico principal, sobre la melodía de los lirios. Y es un cuadro, este Salmo 45 nos pinta un cuadro de Jesucristo como el Mesías. Y él, Jesucristo, viene a ser el lirio de los valles, así como también la rosa de Sarón. Al traducir esto, el Targum es una traducción aramea que parafrasea el Antiguo Testamento. Y en ese se escribe: tu hermosura, oh Rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres. Así que este bello Salmo 45 habla de la segunda venida de Jesucristo y cambia el estilo de los salmos, del clamor del pueblo en la angustia de la tribulación, a un triunfo glorioso del futuro Rey que viene, del Mesías que vendrá, como está descrito en Apocalipsis 19. Y como también nos habló de ello Jesucristo en una escritura muy conocida por nosotros. Vamos allá a Mateo 24, versículos 29 y 30. Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la esperanza del mundo. Esta es nuestra gran esperanza, hermanos. Pasemos entonces al Salmo 45 y vamos al versículo 1. Salmo 45, verso 1. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Aquí vemos en este verso que el salmista sintió que tenía que expresar algo y deseaba decirlo de todo corazón, porque su lengua se movía más rápido que su pluma.
A veces nuestros pensamientos van más rápido que nuestras palabras. Le ocurrió al escritor. Y a nosotros también nos debe haber pasado en otro momento que nos hemos sentido muy emocionados sobre algún tema. Y hemos intentado escribirlo en una carta, en un papel. Pero cuando después que estaba escrito lo leímos, nos dimos cuenta que no era lo que queríamos expresar. Y deseamos hacerlo con nuestras propias palabras en vez de haberlo escrito, como realmente lo sentimos en nuestro corazón. Y como el salmista igual no tuvo otra forma de expresar lo que sentía acerca del Mesías, de lo que él estaba profetizando, lo hizo por escrito y surgió este salmo muy hermoso, este salmo 45. Y por eso dice: mi pluma de escribiente muy ligero, alguien que escribió muy rápido para captar todos los sentimientos de su corazón. Leamos el versículo 2, que inicia una meditación sobre el Mesías, sobre su persona y sobre su poder. Salmo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Este es un hermoso salmo que se ocupa de la persona de Cristo, de Jesucristo. Puesto que su persona no tiene comparación humana, los rasgos de la naturaleza eterna, de su trono y de su reino, y el carácter divino de su ser, alcanzan mucho más allá de nuestra comprensión física, más allá de lo que conocemos o pudimos haber conocido, como el rey David, sus descendientes o Salomón. Y las palabras de este salmo no podemos verificarlas en ninguna otra persona que no sea el Mesías. En el Salmo 29, en el verso 2, y en el Salmo 9, en la segunda parte, se dice: adorad al Eterno en la hermosura de su santidad. Es un concepto que va más allá de lo físico. Y Pablo debió pensar lo mismo al escribir en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Es una promesa y una esperanza también para nosotros. El salmista escribió en el verso 2 que leímos, en la segunda parte: la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Las palabras de gracia, las palabras de amor, de misericordia, vinieron de los labios de Jesucristo. Eran palabras de sabiduría, de amor, de compasión, de gracia, de suavidad, de perdón. Esto es la gracia de un rey, de un verdadero rey. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesucristo y sus palabras son totalmente, ¿cómo podríamos decir?, encantadores y amorosas. En Lucas, en el capítulo 4, en los versículos 18 al 22, hay una respuesta de las personas a la lectura que hace durante un servicio Jesucristo. Él lee unas palabras de Isaías. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían
de su boca. Vemos que la belleza de este Mesías, de este rey, no es solo de la piel, de una imagen física. Los líderes del judaísmo en ese tiempo dijeron de Jesucristo, en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, como Jesucristo. Y Juan el Bautista dijo de él en Juan, en el capítulo 3, versos 34 y 35, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Vemos que es una maravillosa descripción de Jesucristo. Volvamos al Salmo 45 y pasemos ahora al versículo 3. Leamos el versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria y majestad. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En este salmo le estamos viendo no como Salvador, sino como Rey en su segunda venida. Israel esperó que el Mesías viniera con una espada en la mano. Era un rey victorioso. La primera vez que vino Jesucristo a la tierra, vino sin espada. Él llegó sin espada. Y recordemos que cuando él fue detenido, uno de sus discípulos sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesucristo le dijo en Mateo, en el capítulo 26, en el verso 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En nuestro tiempo estamos esperando un Mesías que traiga paz, sin espada, es decir, sin armas. Pero el Salmo 2, en el verso 9, dice del Mesías, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Este Salmo 2 nos habla del Mesías viniendo a la tierra por segunda vez, pero con otro carácter, como un rey. En realidad se le citó varias veces en el Apocalipsis en relación con su segunda venida. Cuando él regrese, va a encontrar un mundo en rebelión. El anticristo estará en el poder. Estarán persiguiendo al pueblo de Dios, tanto al remanente de Israel, fiel a Dios, como al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. La frase que leímos, la gracia se ha derramado en tus labios, marca un énfasis, pero también habrá juicio y condenación. Tenemos que ser realistas y no idealistas. El Mesías tendrá que venir con poder contra un mundo que se encuentra en rebelión contra él. Pasemos al versículo 4. Salmo 45, verso 4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Aquí vemos que se presenta al Señor cabalgando hacia la victoria. Aquí tenemos 3 puntos básicos de su plataforma, de este rey. ¿Y cuáles son? Verdad, humildad y justicia. En Chile estamos en época de previas a las elecciones. ¿Conoce usted algún candidato que use estos 3 lemas en su plataforma electoral? ¿Que hable de verdad, de humildad y de justicia? Ninguno. ¿Y cuál es el motivo que los impulsa? ¿Cuál es su actitud? ¿Es la verdad? ¿Es acaso la humildad o la justicia? No. Sino que el resultar elegidos, ganar. Pero en cuanto
a Jesucristo, en cuanto al Mesías, estas son las bases fundamentales de su reino: verdad, humildad y justicia. ¿Ha llegado alguien en este mundo al poder, en toda la historia de la humanidad que conocemos, llevando a la práctica estos tres principios? Yo creo que no. Pero este rey los cumplirá. El carácter de Cristo refleja la verdad. Sus palabras son verdad, aun cuando los hombres le llamaron mentiroso en su momento. Pero los mentirosos fueron ellos y no Jesucristo. Y notemos algo. Él está cabalgando hacia la victoria. Y aquí tenemos su plataforma: verdad, humildad y justicia. Y tenemos los principios que forman su gobierno. No vemos lo mismo en nuestra sociedad contemporánea. No vemos a nadie, a ningún candidato que pretenda ocupar algún cargo político que esté utilizando estos tres principios en su gobierno, en sus ideas, en su plataforma electoral. Pero después de todo, no tenemos que ser ciegos, los candidatos reflejan la sociedad de la cual provienen. No encontramos estos tres principios tampoco en nuestra sociedad contemporánea. Podemos preguntarnos si vemos estos principios operando en los diferentes niveles, son los sectores de la sociedad, en el ámbito político, en el comercial, en los medios de difusión, en la prensa, en la televisión. Pero el Señor llegará al poder con estos fundamentos de verdad, humildad y justicia. Alguien ha dicho alguna vez: si quieres sorprender y asombrar a todo el mundo, entonces di la verdad. Y lo más probable es que no le van a creer. Verso 5. Pero en esa forma va a gobernar el Señor y verdaderamente va a llamar la atención. Veamos el verso 5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Estos versículos presentan entonces un retrato de este rey llegando a la tierra con poder. La Biblia usa frecuentemente los términos flecha y saeta en un sentido figurado. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 32, Dios hiere a los impíos con sus saetas. Se compara también al siervo de Dios con una saeta bruñida, como en Isaías 49. También los relámpagos son llamadas las saetas del Señor en el Salmo 144. Continuemos con el verso 6, que encabeza ahora una sección acerca del Mesías, sobre su gobierno y su gloria. Verso 6. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El reino del Mesías es un reino eterno. El salmista nos declara acerca de la divinidad de su persona y la eternidad de su reino. Él va a reinar como Rey de Reyes para toda la eternidad. Y su trono es eterno porque Él es eterno. Y Él es caracterizado en Isaías, en capítulo 9, en el verso 6, como el Dios poderoso. Y este día de trompeta será un día de la coronación. Y es la clave de este salmo. Él va a gobernar con justicia. ¿Y cómo necesitamos en este mundo gobernantes justos? En Mateo, en el capítulo 25, en el verso 31, el mismo Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y que vemos que hasta ese momento no habrá paz en la tierra. Y esa es precisamente la necesidad del mundo.
porque las naciones hacen la historia, pero tienen un declive, una declinación, una decadencia inevitable. En cambio, el gobierno de Dios es eterno. Los gobiernos humanos son cíclicos, tienen periodos de auge y de decadencia y luego desaparecen, como el imperio griego, el imperio persa, los egipcios, los romanos. Pasemos al verso 7, Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Él, Jesucristo, Él es el ungido. Corresponde al término Mesías y la palabra Cristo es su equivalente en griego. No es un nombre, sino que es un título oficial. La primera vez que vino Jesucristo, llegó como un profeta, como un mensajero que traía un mensaje de Dios. Y esto nos habla del pasado. En nuestro tiempo, Él es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Ese es su ministerio actual. Pero en su segunda venida, Él llegará como rey, como el Mesías, y esto nos traslada hacia el futuro, a los eventos que vendrán. Volvamos a Salmo 45 y veamos en la frase que dice: te ungió Dios con óleo de alegría. Por eso que es un día de fiesta, es un día de esperanza, es un día de alegría. Y no es adecuado considerarle en esta etapa que Él viene a cumplir como un varón de dolores. Cuando Él estuvo aquí, fue la persona más alegre de esta tierra y pudo compartir con todas las personas, sin distinción de clase, ni de etnia, ni de condición social. En Hebreos, en el capítulo 1, los versos 8 y 9, se refieren también a este salmo, sobre este salmo mesiánico que se refiere a Jesucristo. Y hay dos versículos en la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, verso 8. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como ven, es una cita del Salmo 45, del verso 7. Lo están citando acá en Hebreos 1:9. Hay algunos eruditos, algunos críticos literarios que intentan explicar este salmo como a Salomón o tal vez a otro rey desconocido, pero caen en un error, porque nosotros podemos ver que Él es calificado como Dios y habría sido absolutamente inconcebible que Salomón o cualquier otro rey fuera a ser considerado como Dios. Todo el capítulo 1 de Hebreos presenta al Señor en su exaltación, siendo la imagen expresa de Dios, muy superior a los ángeles y que está sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, escribió: grande es el misterio de nuestra fe. El Dios ha sido manifestado en la carne. Continuemos avanzando en este Salmo 45 y llegamos ahora al versículo 8. Mirra, aloe y casia es canela, exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Jesucristo vino a esta tierra para que nuestra alegría fuera completa.
El escritor de Hebreos nos dijo en el capítulo 12, en el versículo 2, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pero nosotros, como creyentes en él, necesitamos disfrutar de esa alegría. La tribu de Judá, que quiere decir alabanza, encabezó la marcha de los israelitas por el desierto cuando ellos marcharon. Sin embargo, lo único que hicieron después fue quejarse varias veces, cuando deberían haber estado alabando a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en el día de hoy, en este día de trompetas. Nosotros debemos alabar a Dios y no quejarnos. Y debemos tener un día de alegría y de esperanza. Continuemos con este Salmo 45 y pasemos ahora al versículo 9. Y cambia la escena del Salmo. Y llegamos a una escena en una corte real. Salmo 45, verso 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Se describe una novia. Y si recordamos la relación entre Dios e Israel, en las Escrituras constantemente ha sido representada y es representada como una relación de matrimonio, bajo el emblema de una relación de matrimonio. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia es comparada a una reina, a la novia de Jesucristo, la esposa. La comunión espiritual entre Jesucristo y su iglesia es comparada en las Escrituras como una relación de matrimonio. La iglesia no fue mencionada por nombre en el Antiguo Testamento, pero la vemos representada en tipos o en figuras retóricas en las Escrituras, y siempre la vemos en un símbolo, en una figura. Pensemos que la mayoría de las novias o de las esposas del Antiguo Testamento son figuras de Cristo y su esposa, que es la iglesia. Y tenemos algunos ejemplos, como podemos citar a Eva, a Rebeca, a Ruth. ¿Y quién es la reina de este versículo? Creemos que aquí tenemos una figura de la iglesia, aunque no se encuentre identificada específicamente. Y Cristo va a elevar a la iglesia al trono. Leamos el versículo siguiente, el versículo 10. Oye, hija, mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Nosotros debemos dejar el sistema de valores del mundo. A la novia se le instruye a oír, a mirar, a inclinar su oído, a poner atención. Oigamos, veamos las señales proféticas, escuchemos la palabra de Dios. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Debemos olvidarnos de nuestro sistema antiguo de vida. No tenemos que aceptar los principios, los valores de este mundo. Nosotros debemos aferrarnos a Dios, debemos asirnos de la mano del Padre, de nuestro Dios Creador. Y debe haber una entrega total de la iglesia a Jesucristo. Verso 11. Salmo 45, verso 11. Y deseará el rey tu hermosura, inclínate delante de él, porque él es tu Señor. La iglesia va a ser embellecida. Vamos a una escritura, vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las fiestas que siguen
nos anuncian que todo pecado va a ser removido. Tenemos una perspectiva futura extraordinaria con la segunda venida de este Rey, que viene a instaurar su reino en este mundo, a instaurar un gobierno de verdad, de humildad, de justicia. Y desde los versículos 12 al 16 se narra las bodas del Rey. Se nos acaba de describir a la novia, a la esposa, y ahora desde los versículos 12 al 16 se nos narra acerca de estas bodas. Leamos en el versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Vendrán gente de todas partes y traerán presentes y van a implorar su favor, aún los ricos y poderosos. Todo el mundo vendrá. Isaías capítulo 60, verso 3. Isaías capítulo 60, verso 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Todos vendrán a esta boda, a ver al Rey. Continuemos en el versículo 13, acerca de esta ceremonia. Y en este versículo 13, Salmo 45, verso 13, se describe todo el esplendor de la novia. Verso 13, toda gloriosa es la hija del Rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. La novia de Cristo es vestida con los trajes blancos de su justicia. Ella es intachable ahora. Y estamos de pie ante Él con la ropa fina, de lino, limpia y blanca. Veamos en Efesios, el capítulo 5, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Hablando de esta relación de matrimonio. En el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La novia es vestida con la adopción, la justificación, la santificación, etc. Y la ropa que ella se pone, esta ropa fue comprada sin dinero. ¿Y cómo pudo ser eso? Fue porque el Rey le proporcionó esos vestidos. Continuamos con esta ceremonia matrimonial que se describe en los versículos 14 y 15. En vestido bordado será conducida al Rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti, serán conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del Rey. Esto nos recuerda de la boda que ocurrirá cuando el Rey viene por su novia. Apocalipsis 19. Y reflexionemos en este día de trompeta. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para las bodas del Cordero? ¿Estamos vestidos para esta importante ceremonia? ¿Estamos listos para las bodas del Cordero? Apocalipsis capítulo 17, versículo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9. 19, versículos 7 y 9. Verso 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo:
Estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos invitados, hermanos, a esa ceremonia de bodas. Y nosotros debemos estar listos y preparados. Así como la novia se puso estos trajes de lino fino, nosotros también debemos tener preparados nuestros trajes con nuestra actitud de arrepentimiento y obediencia a Dios. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. Ellas que estaban listas, las que tenían suficiente aceite en sus lámparas, entraron con el novio a la ceremonia de matrimonio. Y la puerta se cerró. Preguntémonos hoy en la mañana, ¿en qué lado de la puerta está usted? ¿Está usted listo para entrar? ¿Tenemos aceite en nuestras lámparas? El Mesías, Él vino por gracia a salvar en su primera venida, a rescatarnos. Y Él ahora vuelve en esta segunda oportunidad en gloria como Rey para juzgar y reinar. Y la iglesia entera estará junto a Él, junto al Rey, en esta segunda venida. Es un día maravilloso, de gran alegría. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es un día maravilloso, expectante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Leamos el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No tendremos una condición distinta. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es un mensaje de día de trompetas, es un mensaje de alegría, de esperanza para nosotros en el día de hoy, para alentarnos unos a otros y prepararnos para la venida de Jesucristo como Rey. Pasemos ahora al versículo 16 de este Salmo 45. Salmo 45, verso 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Hay una bendición real. La gloria real de la casa de David alcanzó su punto culminante en Jesucristo. El Mesías, el ungido de Dios, ha venido con nosotros, con toda su hermosura, con la hermosura de su santidad. En Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10 al 14, se declara: la adoración que Él recibe ahora mismo y va a recibir por toda una eternidad. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 10 al 14. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Un día maravilloso, hermanos. Y nosotros vamos a estar ahí si nos preparamos. El apóstol Pablo escribió en Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 9 al 11, también acerca de esta condición de Jesucristo, de nuestro Rey y sumo sacerdote. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso. Espectacular, hermano. Y llegamos entonces al final de este Salmo 45, y leamos el último versículo, versículo 17. Salmo 45, verso 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Este versículo nos habla, hermanos, sobre el reino milenario, que aprenderemos durante la fiesta de tabernáculos, sobre ese milenio, que va a continuar después por toda la eternidad, luego de que el Señor haya hecho algunos ajustes que deben ocurrir con la segunda y tercera resurrección, con el juicio final, con los eventos que están descritos en el último gran día, y que incluyen la liberación de Satanás por un pequeño lapso de tiempo, y que luego él será echado en el lago de fuego y azufre. Este, hermanos, es un salmo extraordinario, este Salmo 45. Y cuando nosotros lo vemos en su debida perspectiva de futuro, del salmo mesiánico, del futuro que nos espera, de la esperanza de Dios para la humanidad, de su intervención en nuestras vidas, representa un gran significado aleccionador. Y todas ellas tienen que ver con este día de trompeta, con la segunda venida de nuestro príncipe de paz. Salmo 47, verso 5. Salmo 47, verso 5. Subió Dios con júbilo, el Eterno con sonido de trompeta. Subió Dios con júbilo, con alegría, el Eterno con sonido de trompeta. Salmo 81, verso 3, segunda parte. Tocad la trompeta en la luna nueva en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. En este día de trompetas, hermanos, Jesucristo va a retornar para establecer el gobierno perfecto de Dios en la tierra y en los universos. Este es el maravilloso significado de este día de sonar la trompeta. Y nosotros, hermanos, debemos prepararnos más que nunca en este día para los eventos que vendrán. Y debemos orar como Jesucristo nos enseñó: venga tu reino. Buenas tardes, hermanos, que tengan un feliz día de sábado.